Muy bien, en Monitor Económico estamos en nuestro espacio de diálogo con agentes del sector económico. Un sector muy importante es el sector productivo, que siempre estamos dando destaque al sector cárnico, de producción láctea. Y bueno, claramente la cooperativa Neuland es un referente a nivel nacional de todo lo que tiene que ver con la producción y de una zona muy próspera como es la del Chaco paraguayo. Y hoy tenemos el gusto de poder compartir con Heinz Alfred Bartel, él es presidente de la cooperativa Neuland, quien está con nosotros aquí en nuestro canal. ¿Cómo le va, presidente? Muy buenos días. Muy buenas tardes, un gran gusto estar compartir con ustedes. Es un gusto estar acá en Canal 5 Días a disposición para lo que ustedes necesitan en cuanto a todo lo que podemos hablar sobre producción y el Chaco sobre todo. Un año desafiante, hablan muchos técnicos del sector agrícola, del sector ganadero, a este año 2022 por una primera mitad del año con mucha sequía. Ahora de alguna manera algo ha mejorado con un poco de lluvia. No sé si las lluvias alcanzaron al Chaco, que siempre también es muy golpeado por eso. Pero ¿cómo evaluaría, presidente, estos primeros meses, esta primera mitad del año, el sector productivo? ¿Cómo lo ha venido llevando con esta situación climática? Bueno, desafiante, usted lo ha dicho, creo que a nivel país se vivió una sequía histórica, si involucramos también la parte oriental, que en el último verano realmente la pasó mal y en tal manera impactó al país. El Chaco, y debo decirlo, es la realidad, ya este es el tercer año con una sequía, la podemos llamar histórica también, sí. no tanto por la sequía misma, sino por la duración de 3 años. En ese sentido, también se vivió el primer semestre, lógicamente con algunas lluvias quizás aisladas, más voluminosas en algunas partes del Chaco Central. En Neuland también afectó algunas partes que recibieron algunas lluvias. La gente sí retoma su ritmo, hace previsión en cuanto al forraje, a todas las reservas alimenticias para los animales, si hablamos del negocio de la carne. Y algo de agricultura también funcionó, pero eso duró muy poco. En el mes de abril prácticamente ya mermaban las pocas lluvias que habían y hasta esa fecha no tenemos lluvias en el Chaco, entonces sí. En el Chaco Central estoy hablando. Sí. Entonces impacta fuertemente en la actividad económica, la actividad productiva. El chaqueño está acostumbrado a 5, 6, 7 meses de sin lluvias en el invierno, eso lo sabemos, hacemos siempre los recaudos, estamos preparados con tecnología y con la innovación que se aplicó en los últimos años para enfrentar esa situación, pero cuando se extiende a través de 3 años, se repite, sí. Eso ya se hace fuerte. Entonces el productor está mermado, se puede decir, está impactado por esa situación. Nosotros como cooperativa tenemos que animar a nuestros socios, hacemos todo lo posible en cuanto a asistencia, ya sea en la parte asistencia técnica, asistencia financiera, crediticia, lo que fuera haya falta, pero sí se siente. Esperamos que esto sea un ciclo de 3 años, Dios quiera, y que se pueda recuperar. De por sí el Chaco sigue con grandes pasos, con un ánimo fuerte. Si hablamos de la parte global, hubo mucho cambio en la infraestructura, eso nos dio muchísimo ánimo. El país empezó a mirar al Chaco nuevamente de verdad ahora sí, como una opción no solamente productiva, sino también territorial y demográfica. En ese sentido nos estamos preparando para el futuro. Las poblaciones tales como Neuland, Filadelfia y Loma Plata, las cooperativas Chortis, Fernand y Neuland están preparándose como polos demográficos para recibir más gente y tener más infraestructura. Eso sí va a suceder. Entonces es circunstancial, pero afecta lógicamente una situación que usted acaba de mencionar, claro, el tema de la sequía. Ahora, esto para lo que se están preparando viene muy ligado con toda la serie de obras de infraestructura, la ruta bioceánica, sí. Toda la transformación de la Traschaco. ¿Va a acompañar, digamos, esas obras de infraestructura al crecimiento de estas ciudades? Sí, debe acompañar. Entendemos que hubo ya una migración muy fuerte en los últimos 10 años hacia los polos urbanos del Chaco, sí. De todos los departamentos casi de la zona oriental, en busca de trabajo, lógicamente, porque están las fábricas, están los lugares donde se prestan servicios. Hay oportunidades laborales muy importantes. Sí, el costo de vida es más alto en el Chaco por la distancia misma, claro. Pero sí también las remuneraciones suelen ser bastante importantes. Entonces, en ese sentido, atrae a mucha gente. Ahora, el plus de la parte logística ahora
encarado por el último gobierno, o por este gobierno, sí hace que tenemos que estar preparados para el futuro. Entendemos eso, interpretamos eso como una política de Estado, Claro. que el país tiene que descomprimirse, digo yo, hacia el Sí, Chaco, totalmente. ¿no? Demográficamente hablando y productivamente hablando también. Totalmente. Ahora, hablando un poco y mirando números, por un lado vemos Banco Central nos dice el sector ganadero o productivo en general con una caída importante, ¿verdad? La ganadería particularmente en un 5 o 8% y la agricultura casi un 35, cerca del 40% cayó la actividad. Sin embargo, cuando vemos por el lado de la exportación, y en el caso de la carne lo estábamos mostrando el día de ayer en nuestra emisión, la exportación está mostrando un crecimiento en el sector cárnico del 11%. Entonces, se da esa paradoja, ¿verdad? Cae la actividad, pero parece como que los ingresos de divisas son superiores al año pasado. ¿Cómo se explica un poco esas diferencias que hay en los números, presidente? Yo creo que la menor actividad tiene que ver con la circunstancia. El ganadero no es otra cosa que quizás un comerciante o otro que tiene otro tipo de actividad económica, que cuando las cosas apremian, cuando las situaciones son difíciles, se constriñe y reduce su actividad en todos los sentidos. Entonces, menor movimiento de ganado, menos venta de ganado, lo que tiene de ganado lo está tratando de cuidar, tiene que conseguir forraje, lógicamente alguna venta está haciendo para descomprimir también sus campos, pero en todos los sentidos, no solamente el movimiento de ganado, hablando justamente de todos los movimientos que hacen al entorno del ganadero, ¿sí? Todos los sectores de servicios, maquinarias, talleres y todo eso, fletes, transportes, todo eso se ha reducido hasta cierto punto, en la medida de que fue difícil la situación. Yo diría que el factor primordial es la sequía, ¿sí? O sea, el ganadero, una vez que recibe en el Chaco, por una vez que las lluvias llegan, se recupera y automáticamente sube la actividad y el optimismo. Yo creo que eso va a ser circunstancial. Ahora, la paradoja que menciona usted, sí, parece una paradoja. Yo creo que nosotros somos una cooperativa, manejamos un frigorífico. A mí no me constan ahora todas las estadísticas a nivel de los frigoríficos, digamos, colegas a nivel de país. Pero en nuestro caso, la actividad de crecimiento de este 11% que usted menciona para agosto específicamente. Sí, eso es a nivel nacional, digamos, sí, a nivel nacional. Yo tendría dos explicaciones. Una, que el mercado chileno es el más grande ahora en todos los sentidos, y fue y va a seguir siendo algunos tiempos todavía, lastimosamente, no por Chile, sino porque no tenemos opciones todavía. En Chile las festividades más grandes son las fiestas patrias, son en septiembre. Exacto. Entonces, sí, en agosto se hacen los contratos, en agosto se hacen los grandes envíos y se aprovechó de enviar todo lógicamente con los mejores contratos posibles para esa fiesta. Entonces Chile compró mucho, Paraguay envió todo lo que se pudo. Estoy aplicando el ejemplo Neuland al resto. Exacto. Y el otro tema que yo creo que habrá impactado en agosto es todavía en el Chaco, otra vez el territorio donde yo conozco. Si hablamos del animal gordo terminado a pasto, hubo todavía una importante cantidad que se pudo desprenderse recién en el mes de julio-agosto. Y a partir de ahí ya el pasto no da, o sea, ya no hay. Entonces mucha gente se desprendió de sus últimos animales gordos que tenían a pasto y venían como medio de a montón al frigorífico. Claro. Y bueno, eso hizo, entonces esa paradoja es más bien en cuanto al volumen, yo no lo veo tanto en precio, porque eso siempre es la discusión también. Por lo menos en Neuland no puedo decir, ya sea para Chile, ya sea para el mercado nacional. Fue más volumen que precio. Fue más volumen que precio. Exacto. Hace rato, antes de entrar al aire, te pregunté, ¿y el acueducto? Te dije, porque era o sea, a ver, el acueducto siempre fue como la gran esperanza de tratar de alguna forma de soportar mejor los periodos de sequía, ¿verdad? Hace poco hicimos una serie de entrevistas con gente en Loma Plata y todo, y nos decían que muchas de esas tuberías que estuvieron por casi 8 o 9 años ahí, al ponerse a funcionar estaban todas agujereadas y al final nunca llegaba el agua, ¿verdad? Y en realidad está funcionando, no es una solución ese sistema de distribución de agua para todo el Chaco y en particular para la zona de Neuland.
Un proyecto de más de 20 aña ustedes les Sí, consta, sí. de ir y venir, de colocar y no colocar. Las tuberías al final al cabo se hizo, yo creo que con el gobierno anterior se hizo una buena parte de ese trayecto y no llegó a funcionar. Y creo que hace un año atrás, un año y medio, el MPC se tomó otra vez la posta y a ver si Sí. podíamos aplicar en muy buena hora, si miramos justamente los 3 años de sequía ahora en el Chaco. Entonces, lógicamente, una gran ilusión desde el punto de vista del chaqueño. Por fin va a llegar el agua, por fin llega. Inclusive se hizo una gran maniobra de redes de distribución ya sobre las diferentes poblaciones indígenas, por sobre todo para esa gente estaba pensado y para el consumo humano de los pueblos, digamos, de las pequeñas poblaciones urbanas. Eso está completado hasta Mariscales de Arilla, se hizo el esfuerzo para llevar también una aductora. Sí. Se puso en funcionamiento, lógicamente nos alegramos todos, digo de vuelta la palabra ilusión y de repente después de unas semanas empezaron los defectos. Sí. Hay muchos análisis técnicos, yo no estoy en ese tema. Sí entendemos que que pasó algo así como que usted mencionó, que había muchos años que ya estaban en desuso la cañería, había cierto desgaste del material de por sí. También está la teoría de que hubo un material que no era adecuado que se colocó. Otra gran importancia es el tema del bombeo, porque es cuesta arriba, ¿no? Cuesta arriba por lo menos 200 metros, un trayecto de 200 kilómetros o casi 200 kilómetros. No es una pendiente tan fuerte, pero en el Puerto Casado está la sección de bombeo y las cañerías que están más cerca reciben mayor presión. Claro. Entonces, y ese trayecto es el que está en los primeros 50, 100 kilómetros según lo que me comentan, la gente de SAP lo va a saber mucho mejor que yo. Ahí está el quid de la cuestión y bueno, y constantemente están en defectos. Pero en la vida práctica ustedes me dijiste tienen 1 o 2 días de agua, después no tienen otra vez, ese es intermitente. Ese es el día de hoy. Hoy tenemos 2-3 días de bombeo, súper felices, la gente acarrea agua, usted puede ver las colas en los puestos de SAP que distribuye agua, Claro, donde buscan claro. su agua, porque todavía no está la red hacia los domicilios, Exacto, por lo menos exacto. no en las colonias. Y bueno, pasan 2-3 días y bueno, está el defecto, se anuncia y otra vez sí. Entonces las opciones desde las que vivimos hasta hoy en día en el Chaco del Agua, la recolección, ya sea por techo de la casa o ya sea por tierra en los grandes reservorios, siguen siendo la gran opción, pero también se están agotando, porque una sequía muy prolongada, se está agotando los reservorios. Los bombeos de pozos someros, pozos artesianos también son muy limitados en la gran zona del Chaco que no tiene posibilidad de pozos artesianos porque el agua es muy salada. Sí. Y bueno, yo no soy partidario de dramatizar, no soy una persona optimista, Claro. básicamente, pero sí habrá que hacer algo con este acueducto. Hoy en día se menciona, hubo gente, ya creo que de entes, digamos, bilaterales, habló del Banco Mundial y otras personas más que están viendo opciones al sistema actual, como declarando ya casi como que esto no es la solución, sino que habrá que buscar otra. Sí. Ahora, hablamos y nos explicaste un poco ya la situación del sector cárnico y de qué acciones tomaron un poco para mitigar esta situación de sequía importante que están viviendo en el Chaco y en todo el país, pero particularmente el Chaco siempre lo padece de una forma mucho más fuerte, digamos, que el resto del país. Y los otros sectores productivos, ustedes son un sector muy productor de lácteos, muy productor de insumos de ese tipo, que también requiere de mucha agua y que también es mucho más complicado producir con esta situación, presidente. Sí, correcto. Tal cual como mencionas, el sector ganadero todavía la está salvando. De alguna forma, claro. Entre comillas, ¿no? Con forraje preparado, en alguna forma en verano, ya sea silaje, ya sea con fardos de heno o lo que sea, y los reservorios de agua y los bombeos. Ahora, el sector de la agricultura sí, fuertísimamente afectado. En Neuland puedo hablar entre el 80-90% de las cosechas no se pudo hacer. Hablo de Neuland ahora, yo diría el Chaco Central ahora estar afectado en un 70, 60, 70% que no se pudo cosechar por la sequía, y el sector lácteo difícil también, porque el sector lácteo la ha sufrido doble. Por un lado la sequía, que también necesita el agua, necesita los forrajes, sobre todo el ensilaje para el sector lácteo es sumamente importante, y después la gran subida del maíz a nivel internacional, que es materia prima básica para
para el suplemento alimentario para el sector lácteo, ¿no? Para las lecheras. Entonces, esa muy fuerte subida de ese commodity hizo también que los costos ya no daban, están empatando o están yendo en negativo. Entonces, hay que mencionarlo, hay tamberos en el Chaco que dejaron de ser tamberos. Nosotros hicimos todos los incentivos posibles, o sea, hemos tratando de ser muy creativos en incentivos al sector lácteo, lo seguimos haciendo, sea crediticios, de otra forma, para mantenerlos, la mayoría de los productores todavía con el ánimo de seguir produciendo, pero si el productor de repente 2 o 3 años ya hace negativo, entonces cambia de rubro. Sí, el sector lácteo también, vuelvo al optimismo, no se va a morir, no va a desaparecer en el Chaco, claro, para mencionarlo así, pero va a tener su bajón importante por estos 2 o 3 años. Eso afecta a Neuland, que está trabajando ya hace muchos años en forma conjunta con la cooperativa Fernheim, con la marca Coop. También le afecta a la cooperativa Chortizer con su marca Trébol. Sí. Sí. Pero tenemos que mirar hacia adelante. Siempre hubo épocas donde la producción subió muchísimo en volumen. Y entiendo que van a llegar esos momentos otra vez. Sí. Un tema que apuntó, presidente, me parece importante. Aumento de los precios, habló usted del maíz. Aumento también para el sector productivo, precio de fertilizantes. Aumento del precio de los combustibles, que también toda la cadena logística golpea sensiblemente. Y sobre todo ustedes que tienen que trasladarse distancias importantes, ¿cómo están haciendo para sortear un poco toda esta cuestión de suba de precio, de costos fijos que tiene la industria en la zona? Sí, es difícil, ¿no? Porque eso no habíamos mencionado todavía, es un buen punto. Todo el costo de vida subió. De por sí el costo de vida al consumidor final, pero también al ganadero que con todos los insumos, o al productor lácteo, al productor de granos. En primer lugar, el combustible. El tema fertilizantes, gracias a Dios, en el Chaco no tanto todavía por la importante fertilidad que tiene el suelo chaqueño por sí mismo. Todavía no se consumen muchos fertilizantes, pero todo el resto de los insumos, ya sea en el sector ganadero, toda la parte de sanitación, la parte de servicios, limpieza de pasturas, todo tiene que ver con el combustible, y de ahí arranca el precio hora máquina y todo eso, claro, y impacta muy fuerte. ¿Sí? Impactó fuerte en el sentido que la brecha, la rentabilidad para el productor chaqueño hoy en día hace grandes esfuerzos para mantenerse. Hoy en día es mirar hacia adelante, esperar que mejore, y quizás eso me contesta un poco la otra pregunta que usted mencionó: ¿por qué la contracción económica en el sector? Levantar un poco el pie del acelerador, esperar, guardar algo que se tiene y esperar el momento que se pueda seguir apostando mucho más fuerte. Y la influencia climática, bueno, lo vivimos en Paraguay del año pasado, este año sabemos que somos muy clima dependientes. Sí, claro. Lamentablemente es así, pero sigue siendo así. Tengo 2 consultas. Una tiene que ver con la cuestión del consumo interno y externo. ¿Cómo lo están viendo? Porque, a ver, estamos viviendo, hace como 15 años no teníamos los niveles de inflación que estamos teniendo ahora. Estoy hablando a nivel nacional. Sí. Supongo que eso habrá impactado también en el volumen de venta de los productos. La gente está como tomando un poco más, o son más cuidadosos en sus decisiones de compra. Y a la hora del sector productivo, tanto en carne como en productos lácteos, ¿cómo eso está impactando también en el consumo, las ventas que tienen? Impacta. Sentimos, ahora voy a mencionar por nosotros nuestro fuerte es la carne. Quieras o no, el 80% del movimiento de negocio de la cooperativa Neuland es carne. Y bueno, nosotros fuimos y seguimos siendo fuertes, con orgullo, en la venta local. Nosotros no habíamos estratégicamente apostado al mercado nacional, justamente también con la imposición de la marca y la calidad. Muy premium, dicho sea. Sí, es un enfoque, sigue siendo un enfoque, no es fácil, porque hay que mantener la continuidad, sobre todo en la oferta de productos de alta calidad. Exacto. Y bueno, creo que en eso hemos sido exitosos. Vamos a seguir cuidando muchísimo eso, porque el consumidor no hay que engañarles, hay que ofrecerle continuamente el mismo producto de la alta calidad que están acostumbrados. Así está enfocada nuestra industria, y tomando en enfoque el mercado nacional, lógicamente. Hoy en día estamos empatando, 50% vendemos en Paraguay y 50% exportamos, pero la mejor calidad se queda, o la misma calidad, yo diría, mejor calidad queda acá, y
y que la que se exporta. Y el único mercado premium hoy en día para Neuland es Chile y algo de Europa. ¿Sí? Sí. Ahora, vuelta al consumo, notamos, hablo otra vez de nuestra perspectiva, notamos un bajón general en el consumo de la carne en Paraguay. Motivos, lo has dicho tú ya. Sí. Yo creo que eso es, la gente selecciona productos, la carne ya es casi considerado, si tomamos también de repente nuestra marca de carne, ya es un artículo de lujo, claro. Se puede decirlo así, y lo consideramos también. Entonces hay una merma en el consumo en general. Esa es nuestra percepción, claro, del Paraguay. Ahora donde sí podemos, y creo que eso también, tener la visión del presente y futuro, del pasado, sobre todo el futuro. El enfoque tiene que ser tomar al cliente muy en serio lo que quiere el cliente. Y nosotros empezamos con el tema de productos envasados de premium. Sí. Eso sí, paradójicamente tiene un crecimiento. Sí. Entonces, valoramos eso, mencionamos eso con la humildad de vida, claro, que hay que mencionarlo. Creo que crearon un nicho de mercado que no existía en Paraguay. Es que la gente va y compra una tapa cuadril envasada de altísima calidad. Y el paraguayo valora mucho hoy día, por lo menos por lo que vemos, de que esa carne que se exportaba, que era de primer nivel y que iba todo al exterior, hoy día él también lo puede consumir. Eso fue un poco la premisa, de darle al paraguayo este valor a nuestro compatriota, este valor que podría consumir. Y también hasta cierto punto identifica, ¿no?, que yo puedo preparar para unos amigos o unos invitados especiales un asado que me va a salir premium. Entonces eso me da un respaldo como persona, como consumidor. Y el nicho sí, pero también entendíamos que la clase media en Paraguay estaba creciendo. Sí, ojalá que siga eso, ¿no? Porque eso, comparando hace 20 años atrás, hubo un crecimiento muy importante en la clase media. Y nosotros queríamos apuntar a esa clase. Que lógicamente es la clase alta, sin falta, pero la clase media que estaba subiendo, y cualquiera que en Paraguay se puede dar el lujo de comprar una carne premium, la va a comprar, y es carne paraguaya 100%. Nosotros Neuland selecciona desde el origen. Tenemos clientes fidelizados 100%. Sabemos cómo producen, dónde producen, qué comen esos animales y qué edad va a tener. Y usted puede hacer una trazabilidad de atrás para adelante, de adelante para atrás. Puede visitar la fábrica, puede visitar el frigorífico, puertas abiertas. Y cualquier persona puede irse y ver todos los procesos, cómo se produce, dónde sale su producto que pone a la parrilla, claro, cuando consume esa carne premium. Sí. Finalmente, presidente, estuvimos hablando con el ministro de Agricultura la semana pasada, ¿verdad? Lo tuvimos también en el programa, preguntándole un poco las perspectivas de qué es lo que se espera, volviendo otra vez al factor climático que es transversal para todo el negocio. Sí. Él nos decía que se espera todavía efectos de la Niña, ¿verdad? De una sequía quizás no tan severa como en los últimos años, pero al menos es la perspectiva, ¿verdad? Ustedes en los estudios que hacen y en las proyecciones que hacen para el negocio, ¿están viendo lo mismo o qué están esperando para lo que cierra este año y el principio del año que viene? Bueno, nosotros lógicamente nos basamos también en estudios meteorológicos que solemos sumar una suma de diferentes fuentes, claro. Y entendemos así que por lo menos hasta el mes de enero, febrero, va a haber un arrastre de la Niña, del efecto de la niña. Sí. Y después viene supuestamente una época de empate en cuanto a efectos, niño-niña. Y después yo creo que más bien ya sobre el invierno o el verano que viene, Dios quiera que va a llegar el efecto del niño, ¿no? Pero con tal que se empatan los efectos y que eso se transcriba o se produce en las precipitaciones, se puede ver eso. Nosotros, como le digo, el Chaco está acostumbrado con precipitaciones entre 600 y 800 milímetros al año. Sí. Entonces, pero deberían ser un poco más esparcidas, porque si son en 1, 2, 3 semanas o un mes se producen todos, tampoco no tiene ese efecto. Sí, lo entendemos de la misma forma, por más que hubiésemos imaginado otro, porque la gente va a necesitar para el verano las lluvias. Hoy en día ya la gente está esperando para octubre, sí o sí, las lluvias del ganadero. Dios quiera que vengan. Yo creo que van a venir, pero no van a venir en el volumen de lo esperado.
los que creemos en un creador y en un Dios siempre apostamos también, le vamos a dar un Que se rompan las predicciones, que ¿verdad? por lo menos le damos el margen de decisión sobre eso también, ¿no? Totalmente. Hay que mencionarlo. Así mismo. Presidente, siempre es un gusto poder conocer un poco más de cómo un sector productivo tan importante para el Paraguay está viviendo, ¿verdad? Nosotros normalmente aquí en Asunción vemos un poco los números ya de resultados, pero meternos así en el corazón un poco del trabajo del productor siempre es importante porque la audiencia entiende mejor cómo funciona y el esfuerzo sobre todo que hay de muchas empresas, de muchos productores, pequeñas familias y de toda una industria que realmente genera mucho trabajo y una actividad económica tan importante en esa región del Chaco. Así que agradecidos por esta conversación con usted. De mi parte, muchas gracias por justamente eso, por interiorizarse, interesarse sobre esa actividad, creo que muy esforzada. No se ven todos esos esfuerzos que acabo de mencionar, algunos del productor en su día a día. A veces se ven cooperativas fuertes, con gente con cierto poder adquisitivo, pero Exacto. de que hay un esfuerzo enorme detrás de eso. Solamente en la cooperativa tenemos más de 1.300 empleados, Sí. funcionarios que alimentan 1.300 familias. Somos generadores de trabajo fuertemente también en el Chaco, entonces en ese sentido queremos compartir el desarrollo, apostamos al desarrollo. Hay situaciones de crisis, pero las crisis están para superarlas. Totalmente. Agradezco muchísimo la entrevista. No, y lo bueno, para cerrar nada más, presidente, es que hay veces esos números fríos, en realidad con este tipo de charla y de diálogos así, nos ayudan a entender el esfuerzo que hay detrás de ese número que hay veces un poco, hay que explicarlo, cómo se llegaron a esos números, ¿verdad? Así que muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Muchas gracias. Heinz Alfred Bartel, el expresidente de la cooperativa Neuland, conversando con nosotros hoy aquí en Monitor Económico. Pausa y volvemos.